Listo. Listo. Entonces damos inicio. ¿Todos están viendo pantalla? Sí, señor. Listo. ¿Listo? Bueno. Entonces, maratón de preguntas, pensamiento espaciométrico. Ten en cuenta que ese tipo de preguntas que trabaja la prueba Universidad Nacional son preguntas que van enfocadas a conocimiento, donde hay que tener un buen conocimiento en matemáticas. Y en la parte de geometría que debemos conocer, las fórmulas de áreas, volúmenes de las principales figuras, el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Teorema de Pitágoras, importantísimo, prácticamente en muchos problemas lo debemos emplear, saberlo cómo emplearlo, la ley de seno, la ley de coseno, semejanza de triángulos, ¿listo? Entonces, es una prueba exigente. Por el momento, como estamos inciertos si este año hay, eh, se realiza la prueba de admisión, dado que el Ministerio de Educación autorizó a las universidades que no se tendrá en cuenta por las pruebas Saber 11 como proceso de admisión por este año, y no sabemos la nacional qué decisión tome, pero viendo la situación o los hechos o las decisiones que se ha tomado, por ejemplo ayer, donde ya se habla del aislamiento selectivo, ¿no? Donde ya en Bogotá a partir de septiembre se levantan las restricciones, sino entonces ya comienza a abrir la apertura del sector económico. Entonces seguramente, viendo ese panorama, esto da la posibilidad de que la nacional realice la prueba, ¿no? Pues ya prácticamente en septiembre vuelve relativamente la normalidad en casi todos los sectores. Entonces queda solamente esperar, pero la idea es seguirnos preparando y obviamente pues aprovechar estos espacios. ¿Listo? Entonces arranquemos con la primera pregunta. En un concurso, dos participantes parten de un mismo sitio, uno al oriente y el otro al sur, con velocidades de 4 kilómetros por hora y 3.6 kilómetros por hora, respectivamente. Al cabo de 2 horas se encuentran separados por una distancia entre. Entonces, para resolver esa pregunta, pues siempre recuerden hacer una representación gráfica, ¿cierto? Me dan dos orientaciones, uno hacia el oriente y otro hacia el sur, ¿sí o no? Si yo hago mi viento, ¿cómo es que se llama esto? ¿Cierto? Mi flor de vientos, que se llama eso, ¿no? Bueno. Cruza los vientos. Cruza los vientos, algo así, ¿cierto? Entonces, parten de un mismo punto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Parten de un mismo punto. Uno, ¿cierto? Uno toma hacia el oriente, ¿cierto? Y el otro toma hacia el sur. Si yo me doy cuenta aquí, ¿qué se me formó en ese ejercicio? ¿Qué figurita obtuve ahí? Un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿sí o no? Obtuve un triángulo rectángulo. Donde, uno, conozco las velocidades del primero, ¿cierto? Uno se desplaza a 4 kilómetros por hora, ¿cierto? Y el otro se desplaza 3.6 kilómetros por hora, ¿cierto? 3.6 kilómetros por hora. Listo. Y quiero saber, ¿cierto? ¿A qué distancia están separados? Entonces, para ello, ¿sí o no? ¿Debo qué? ¿Qué debo determinar? Ese ladito, ¿cierto? Debo determinar ese ladito de acá. Entonces, al determinarlo, ¿cómo me quedaría? Es la hipotenusa. Entonces, ¿qué debo emplear en ese ejercicio? ¿Sí o no? Teorema de Pitágoras. Teorema de
Pitágoras. Pitágoras. Debo emplear Pitágoras, ¿cierto? Donde X vendría siendo la hipotenusa, ¿cierto? Debemos emplear Pitágoras, ¿cierto? X vendría siendo la hipotenusa. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría X al cuadrado igual a ¿qué? A 3.6, ¿cierto? Elevado al cuadrado, más 4 elevado al cuadrado, ¿cierto? 3.6 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 7.2. 7.2 les da el elevado al cuadrado. Recuerde que es 3.6 por 3.6. 4 lados le da 16. Recuerde que es una potenciación. 3.6 al lado, ¿cuánto les da? Recordemos, es multiplicar 3.6 por 3.6. ¿Cuánto les da ese valorcito? 12.96. Listo. 12.96. ¿Sí o no? 12.96. Ah, bueno. Bueno, pero creo que estamos cometiendo ahí un error. Nos están pidiendo hallar la distancia, ¿cierto? Pilas ahí que no estamos leyendo. Nos piden hallar la distancia, ¿cierto? La distancia acá. Nosotros ya conocemos las velocidades, ¿cierto? Y recuerde la siguiente formulita, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí o no? Como ya conozco la velocidad del tiempo, ¿cierto? Entonces la distancia es igual a ¿qué? Velocidad por tiempo. Entonces el primero se desplaza 4 kilómetros. Entonces, ¿qué distancia recorren esas 2 horas? Entonces tomo la velocidad, ¿cierto? 4 kilómetros por hora y multiplico por ¿quién? Por 2 horas. ¿Cuánto me da esto? Entonces se cancela acá y me da 8 kilómetros, ¿sí o no? Es decir, que este auto recorrió o este participante recorrió 8 kilómetros. El otro, ¿cierto? La velocidad de ¿cuánto es? 3.6, ¿cierto? Kilómetros por hora. A las 2 horas, ¿qué distancia recorrió? Entonces multiplico 3.6 kilómetros por hora por 2 horas. Cancelo, ¿y qué me queda? 7.2 ¿qué? Kilómetros. Entonces recorrió 7.2 kilómetros. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Listo? Listo. Ya hallé la distancia, ¿cierto? Ahora sí, como me están pidiendo a qué distancia los separa, cuál es la distancia que los separa, o sea, X, aplico teorema de Pitágoras, que me quedaría hipotenusa, que es el X al cuadrado, 8 al cuadrado, ¿cierto? Más 7.2 al cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado, pues me da 64. Y 7.2 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 7.2 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 51,84. Listo. Muy bien. Al hacer esta suma de estos dos valorcitos, ¿cuánto nos da la suma de estos dos valorcitos? ¿Cuánto nos daría la suma de estos dos valorcitos? Sumen. ¿Cuánto les da la suma? 115, muy bien. Punto 84. Perfecto. Listo. Listo, muy bien. Como estoy hallando el valor de X, ¿qué debo hacer? Pues debo aplicar raíz a ambos lados, ¿cierto? ¿Sí o no? Aplico raíz a ambos lados. Debo tomar las raíces más cercanas, ¿cierto? ¿Qué valorcitos antes de 111, ¿cierto? Es una raíz exacta. ¿Qué valor? 110. No, 110 no es exacto. ¿Qué raíz? 100, ¿cierto? Muy bien. Raíz de 100, ¿cierto? Raíz de 100. Y después de 111, ¿qué otra raíz es exacta? 144. No, 144 no. Antecitos.
121, ¿no? 121, perfecto. 121. Entonces, yo sé que la raíz de 100 es 100, ¿cierto? Y la raíz de 121 es 11. Es decir, que si yo hallo la raíz de 111.84, ¿sí o no? Ese valorcito va a estar entre ¿quién? Entre 10 y 11, ¿cierto? Va a estar entre 10 y 11. Por tanto, la respuesta a esa pregunta vendría siendo la D. ¿Listo? Estaría entre 10 y 11 kilómetros. Listo. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí es claro, muchachos? ¿Sí es clara esa pregunta? ¿Sí es claro, niños? Sí, profesor. Listo. Sí, señor. Perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta. Se tiene un cilindro de radio R y altura H y un cono circular de radio 2R y altura 2H. Sobre las dos figuras es correcto asegurar que el volumen del volumen del rayita. Listo. Cuando usted ve esa pregunta, ¿qué es lo primero que usted debe hacer? ¿Qué se debe hacer primero? ¿Qué debemos hacer primero para resolver esa pregunta? ¿Qué hacemos inicialmente para resolver esa pregunta, muchachos? Está bien que dar el volumen. Sí, pero para usted llegar mucho más rápido a la respuesta, ¿cierto? O para comenzar a construir la solución, lo primero que uno debe hacer siempre es hacer un bosquejo, ¿cierto? ¿Y qué bosquejo se haría usted? Pues un cilindro, ¿cierto? ¿Sí o no? Un dibujo, ¿cierto? Perfecto. ¿Sí o no? Y un cono, y un conito, Ah, sí, que tienen sentido. y un conito. ¿Listo? Y ubica los datos. Entonces me dice que el cono tiene un radio, ¿cierto? Recuerden que el radio R y tiene una altura H. ¿Listo? Y el cono, ¿cierto? Me dice que el radio, ¿cuánto es el radio? 2R y la altura del conito es 2H. ¿Listo? Perfecto. Sobre las dos figuras, es correcto asegurar que el volumen. Ajá, entonces me están pidiendo sobre el volumen. Entonces debemos recordar cuál es el volumen del cubo. El volumen del cubo, ¿qué expresión tiene, muchachos? ¿Cuál es la expresión para hallar el volumen del cubo? Del cono, por favor. Del cilindro. ¿Cuál es la expresión que me permite hallar el volumen del cilindro? ¿La recordamos? ¿No la recordamos? ¿No? Bueno. Entonces, el volumen, muy bien, ahí la dijeron. Pi por radio cuadrado por altura, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál es el volumen o la expresión que me permite hallar el volumen del cilindro? Del cilindro ya y el cono, ¿cuál sería la expresión? ¿Cuál sería la expresión que me permite hallar el volumen del cono? Muy bien, ¿cierto? Un tercio, ¿cierto? De pi por radio cuadrado por altura. Listo. Ya hice el dibujo, ya sé las expresiones, conozco las expresiones del volumen de esas dos figuritas. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Pues debo reemplazar la información que ya nos da el problema, ¿cierto? Debo reemplazar. Entonces, en el primer dibujito, pi lo dejamos fijo. Radio. El radio de este cilindro es ¿cuánto? R. Entonces nos quedaría R cuadrado, ¿sí o no? Y la altura es H. Es decir, queda la misma expresión. De la expresión no cambia. Ahora para el caso del cono, tengo un tercio pi.
Pero ¿cuánto es el radio? Ah, el radio ya aquí es 2R. Entonces quería 2R al cuadrado. ¿Y la altura cuánto es? Ah, pues ya la altura aquí no la indica. La altura es 2 veces h. ¿Listo? Debemos hacer esas operaciones. 2R al cuadrado, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? 2R al cuadrado, muchachos. Muy bien, nos daría 4R al cuadrado por 2H. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Seamos bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Multiplicamos 4 por 2, pues 4 por 2 nos da 8, ¿cierto? ¿Sí o no? 4 por 2 nos da 8. R cuadrado H, ¿cierto? Organizamos los numeritos, 1/3 por 8, pues nos da 8 tercios, pi por radio cuadrado H. Listo. Hasta ahí. ¿Sí es claro el proceso? ¿Sí es claro el proceso? Sí, señor. Ahora, por favor, va a comparar los dos volúmenes. ¿Listo? Si usted observa ese proceso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué respuesta usted marcaría? La C, no la B, La B, ¿no? la La B. B, La B, la de B. la del cono. Muy bien, ¿cierto? Podemos asegurar que el volumen del cono es que 8 tercios, 8 tercios, ¿sí o no? Porque recuerde que si usted toma esta expresión nomás, la que está en moradito, es el volumen del cilindro, ¿cierto? ¿Sí o no? Es el volumen del cilindro. Entonces, el volumen del cono es 8 tercios del volumen del cilindro. De la respuesta a esa pregunta es la B. Bien, mal, ¿cómo vamos, chicos? No, pero no, yo. Bien, bueno. Y por favor, repáseme esas formulitas. Es importante que repase esas fórmulas, si no, si el día de la prueba no las conocemos, imposible responder las preguntas. Entonces, por favor, hagan ese repaso. Miremos la siguiente pregunta. En el cuadrado ABCD del lado X más Y, ¿cierto? Se marcaron los puntos EFGH, de tal forma que la distancia entre cada uno de estos y el vértice del cuadrado que le es más próximo es X. El área de la región sombreada es. Listo. Entonces, vamos a mirar el dibujito que nos plantea. Ya aquí me dice que aquí tenemos A, B, C y D, ¿cierto? ¿Sí o no? Este pedacito acá mide X, X, ¿cierto? X, ¿sí o no? ¿Cuánto, este pedacito de aquí, qué medida tiene? Si me dice que el lado es X más Y. Entonces, si ese pedacito es X, ese pedacito, ¿qué vendría siendo? Y, muy bien, ¿cierto? Y, ¿sí o no? Este vendría siendo Y. Entonces, este de acá vendría siendo Y, ¿sí o no? Y este vendría siendo X. Bien. Hasta ahí, mis muchachos. ¿Vamos bien? Listo. Me está pidiendo hallar el área sombreada, ¿cierto? O sea, esta parte de acá. Ah,
¿Usted qué haría para resolver ese punto? ¿Cómo procedería a hacerlo, muchachos? ¿Cómo procederíamos a resolver ese puntico? Me están pidiendo hallar esta área sombreada, ¿cierto? Rápidamente, si yo identifico la área que está sombreada, es una figura geométrica. ¿Qué figura geométrica es? O sea, sería hallar el área del cuadrado grande y restarle del pequeño. Entonces, ojo ahí. Recuerde que aquí la idea no es complicarnos demasiado, ¿cierto? Simplemente identifiquemos lo simple. Lo simple que es que esa parte sombreada, ¿cierto? Son triángulos, ¿cierto? Son triángulos. Y si observa por cada triángulo, ya conozco eh, eh, o ya está demarcado los lados, ¿cierto? Y recordemos que el área de un triangulito es que base por altura sobre 2. Entonces, si yo deseo hallar el área de un triangulito, ¿qué vendría siendo la base? Por ejemplo, acá la base vendría siendo y la altura vendría siendo X, ¿sí o no? Sobre 2. Es decir, XY sobre 2 es el área de un triangulito. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? 4, ¿cierto? Entonces, debo multiplicar, ¿sí o no? Debo resolver, debo multiplicar. ¿Qué multiplico? Pues 4 por el área de, de 1, ¿cierto? Simplificamos. ¿Y cuánto nos da esto? 2XY. Es decir, que la respuesta correcta a esa pregunta es la opción A. Entonces, a lo que me refiero es que siempre antes de comenzar, lo que decías era cierto, Bolaños, pero tardábamos mucho más tiempo en resolver la pregunta. En cambio, ya identificando que la parte sombreada es un triángulo, aparte de eso, pues ya están sus lados, ¿cierto? Simplemente hallo el área de uno de ellos y multiplico por 4 para saber el área total. Y obtengo como respuesta que el área de la parte sombreada es 2XY. ¿Listo? Así la opción correcta, la opción A. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, muchachos? Sí, están recordando, se les olvidó todo eso. A ver, chicos, ¿cómo vamos? No, sí, creo que ahorita bien. Es bien fácil. Listo. Bueno, miremos la pregunta número 4. En la figura, cada lado del cuadrilátero es tangente a la circunferencia, es decir, que toca un puntico, tienen un puntico en común, como observamos acá. Si el radio de la circunferencia es 4 y el perímetro del cuadrado es 36, entonces el área del cuadrilátero es. Uno pensaría, bueno, ¿y cómo uno resuelve un ejercicio de eso, cierto? Y seguramente la solución que les voy a dar, jamás ustedes vieron eso en el colegio, jamás lo han visto. Entonces les voy a dar un truquito y eso les va a ser de mucha ayuda, muchachos, para resolver ese tipo de preguntas. Póngale mucho cuidado. Cuando usted desea hallar el área de un cuadrilátero, ¿sí? Cuando usted desea hallar el área de un cuadrilátero, donde en ese cuadrilátero, ¿sí? Cuando usted desea hallar el área de un cuadrilátero, y si en ese cuadrilátero tenemos un círculo, ¿cierto? Cuando tenemos un ejercicio de ese estilo, tenemos un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados, y inscrito y circunscrito tenemos un círculo. Para saber el área de ese cuadrilátero, aplicamos la siguiente formulita. Entonces, el área es igual a ¿qué? A S por R.
donde S vendría siendo ¿quién? El área, ¿sí? El área vendría siendo el área, perdón, vendría siendo el semiperímetro del cuadrilátero. Cuando yo me refiero al semiperímetro del cuadrilátero, ¿a qué hago referencia? ¿A qué haría referencia cuando le digo semiperímetro? Suma de lados. Recordemos que el perímetro es la suma de los longitudes de lados. Cuando yo le digo a usted el semiperímetro, el semi, ¿qué sería eso? ¿Qué sería eso del semi? No, profe, ni idea. La mitad, ¿listo? La mitad del perímetro, ¿vale? Entonces, cuando usted seca un ejercicio de ese estilo, donde tenga un cuadrilátero y dentro de él tenga un circulito y le pidan hallar el área del cuadrilátero, usted emplea esa fórmula, donde S es el semiperímetro y R es el radio de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, ¿quién vendría siendo S? Pues tomo el perímetro, ya conozco el perímetro de la figura del cuadrilátero. ¿Cuánto es? 36 dividido por 2. ¿Cuánto me da esto? 18. Ya conozco el radio, que es igual a 4. Por tanto, el área es igual a ¿qué? El área es igual a 18. Muy bien, por 4. ¿Cuánto nos daría esto? 72. Es decir, que la respuesta a esa pregunta es la opción C. ¿Listo? Entonces, esos son truquitos que es importante conocerlos. Entonces, eso es algo nuevo para ustedes. Cuando tenga ese tipo de ejercicios, donde les den un cuadrilátero, dentro de él un circulito y le pidan hallar el área de ese cuadrilátero, pues simplemente emplea esta fórmula, donde toma el perímetro, lo divide por 2, toma el radio de la circunferencia y de esa forma obtiene la respuesta. ¿Listo? ¿Sí alguna vez hayan visto algo así o la primera vez? ¿Ya lo hayan trabajado alguna vez? Creo que es para profe. La primera vez, ¿cierto? Pero sí quedó claro o no quedó claro, chicos. Sí, sí, está sencilla la fórmula. ¿Sí? Ustedes tengan presente situaciones de ese estilo, ¿no? Son situaciones que presentan ese estilo. Por tanto, la respuesta a esa pregunta es la C. ¿Listo? Bueno. Miremos esta preguntita, a ver cómo les va. El esquema muestra el diagrama de un barco de papel, dividido en cuerpo y vela. El cuerpo tiene forma de trapecio, cuya base menor mide 7 centímetros. La base mayor mide 15 centímetros y la altura es de 3 centímetros. La vela está formada por un triángulo rectángulo de catetos 6 y 8 centímetros. La altura de la vela es... en ese ejercicio, recordemos que la vela es el triángulo rectángulo. Lean los catetos, 6 y 8. Si yo deseo hallar la altura, ¿cómo procederían a resolverlo, muchachos? ¿Cómo proceden a hallar la altura? Con Pitágoras. Muy bien, ¿cierto? Con Pitágoras. Deben emplear el teorema de Pitágoras. Muy bien, Paula. Entonces, ¿cómo les quedaría este ejercicio? Tiene acá el barquito, ¿sí o no? De papel. Le piden allá la altura, usted ya conoce que los catetos miden 6, ¿cierto? La altura de la hipotenusa. Entonces la altura sería la hipotenusa. Si quiere, colóquele X. Listo. Rápidamente, ¿cuánto nos daría esa altura, muchachos? A ver ustedes, ¿cuánto les daría esa altura?
Me da 10, profe. 10, ¿cierto? Entonces, vamos a verificarlo. Como quiero hallar a X, tenga presente que X es la hipotenusa. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, los 8 al cuadrado pues, me da 64, más 6 al cuadrado me da 36, ¿cierto? Al hacer esa suma, me da 100, aplico raíz, y raíz de 100 me da 10. Entonces, efectivamente, la altura de la vela es igual a 10. Es decir, que en la pregunta 5, la respuesta correcta vendría siendo la D. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Sencillo. El teorema de Pitágoras es muy importante en esa prueba. Por favor, es importante tenerlo muy, muy presente y saberlo. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Miremos el sexto punto. ¿Listo? La cantidad de centímetros de cinta que se necesitan para decorar el barco sin tener en cuenta la vela del mismo es. Esto. Es decir, que se desea decorar esta parte de acá, ¿sí o no? Ya ustedes les dieron unas medidas, que la base menor, o sea, hasta de acá, mide 7, ¿cierto? Y la base mayor mide 15 centímetros. Y la altura, ojo que aquí la altura de un trapecio es esta medida de acá. Esa es la altura de un trapecio. Y la altura, ¿cuánto mide? 3. ¿Sí o no? Es decir, que también acá va a medir 3, ¿sí o no? Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, señor. Perfecto. Si usted se da cuenta, ¿sí o no? Al trazar altura, si sé que ese pedazo mide 7 centímetros, ¿cuánto mediría esos dos pedacitos de acá, marcados con X? ¿Cuánto mediría esos pedacitos? 8. 8, ¿cierto? Mediría 8 centímetros. Pero como son dos, ¿ustedes cuánto mediría cada pedacito? 4. 4, ¿cierto? 4, muy bien. 4 y 4. Listo. Y para usted saber la cinta que necesita, porque usted desea decorar todo eso así, como está demarcado aquí con el colorcito, ¿qué le hace falta hallar, muchachos? ¿Qué le hace falta hallar en ese ejercicio? Pero sí, pero para allá, ese es el perímetro, pero te hace falta hallar algo. Tú ya conoces cuánto mide, ¿cierto? Ya cuánto mide toda la base, ¿sí o no? Pero te hace falta hallar dos laditos. Hace falta hallar dos laditos, ¿sí o no? ¿Qué laditos hace falta hallar? Los diagonales del triángulo. Muy bien, estos dos, ¿cierto? Ah, pero yo ya tengo ¿qué? Pero si yo me doy cuenta, tengo estas medidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo emplear ahí? Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras. Y al emplear Pitágoras, ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso al emplear Pitágoras? 5, ¿cierto? Eso le da, ay, carajo, le da 5, ¿sí o no? Perfecto. ¿Por qué 5? Bueno, te quiere hallar a este pedacito, te le queda 4 a la 2, más 3 a la 2. Perdón. 16 más 9 igual a 25. Hallo raíz y me queda 5. Es decir, que esos laditos miden 5. Y para saber la cinta, la cantidad de cinta, ¿cierto? Total, pues, ¿qué debo hacer? Ahora sí lo que decía Paula, pues se halla el perímetro, es decir, se suma todos esos laditos. Entonces, ¿qué sumo? 15 más 7
más 5 más 5. ¿Cuánto nos da esa sumita? ¿Cuánto nos daría esa sumita? 32, ¿cierto? Efectivamente nos da 32. Es decir, que la respuesta a esa pregunta es la opción C. ¿Listo? ¿Listo, mis niños? Hasta ahí, ¿vamos bien? Si es claro o no es claro. Listo. Listo, listo. Entonces, ve la importancia en este ejercicio de simplemente emplear el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Por favor, importante este teorema. Importantísimo. Listo. Teorema de Pitágoras. Muy bien. Perfecto. Miremos la pregunta número 7. En una hoja de papel se dibuja dos circunferencias. Una cuyo radio es de 8 centímetros y otra cuyo radio es de 5 centímetros. Si la distancia entre los centros es de 3 centímetros, podemos decir que rayita está dentro de la otra y se cortan en rayita. En ese ejercicio, ¿cómo procederíamos? ¿Cómo procedemos a resolverlo? ¿Qué haríamos en ese ejercicio, muchachos? Dibujarlo los- ¿Cómo? Dibujarlas, ¿cierto? Debemos dibujar, ¿sí o no? Debemos dibujar esas circunferencias, ¿cierto? Entonces, hacemos un trazo. Entonces, ¿usted qué hace? Pues traza una recta, ¿cierto? ¿Sí o no? Traza una recta. Si sabemos que una tiene un radio de 5, ¿sí o no? Una tiene un radio de 5. Entonces, recuerde que si es de 5, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, papá, entonces tendríamos acá 5 y acá tendríamos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Si trazamos la circunferencia, algo así, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces tracé la primera de 5. Y me dice que la distancia de una a la otra es de 3 centímetros, ¿cierto? Es decir, acá hay 3, ¿sí o no? Pero cuando yo sumo esos dos radios, ¿cierto? Cuando yo sumo esos dos radios, es de 3, ¿cierto? ¿Sí o no? Es de 3 centímetros. ¿Cuánto mediría el radio de toda esa circunferencia? ¿Cuánto mediría el radio de toda esa circunferencia? 8, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces la otra circunferencia sería algo de este estilo, ¿sí o no? Algo de este estilo. ¿Sí? ¿Se están comprendiendo, muchachos? ¿Se están comprendiendo? Sí, señor. ¿Cierto? ¿Se están comprendiendo el esquema? Entonces, trazamos una circunferencia de 5, luego sabemos que la distancia entre el centro y la otra, ¿cierto? Es de 3 centímetros, trazamos la otra, cuyo radio es de 8, ¿sí o no? Profe, pero es que digamos la distancia entre los centros. ¿Cómo? Ahí dice que la distancia entre los centros. Entre los centros, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer nuevamente el dibujo. Creo que lo estamos haciendo mal. Entonces, Vale, pero tracemos están una las recta. gráficas donde se unen las dos. Entonces, tracemos una recta. Listo. Ese es el centro. Sabemos que una tiene de radio 5, ¿sí o no? Entonces, nos vemos 5 unidades. 1, 2, 3, ¿cierto? 5 unidades. Listo. Entonces, 5 y acá 5. Listo. Tenemos la primera. ¿Listo? Tenemos la primera. Listo. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, señor. Listo.
Y sabemos que ese es el centro. Listo, de la primera circunferencia. Listo. Bueno. Si yo quiero hacer la otra y sé que la distancia entre los dos centros son 3 centímetros, ¿cómo quedaría la otra circunferencia? Si la distancia entre los centros es de 3 centímetros. Más pequeña. No, porque la otra es de ¿cuánto es radio? De 8 centímetros. Más grande, ¿cierto? Quedaría mucho más grande, ¿cierto? Quedaría mucho más grande. Es decir, ¿cierto? Es decir, que yo trazaría acá, ¿cierto? La otra circunferencia, ¿sí o no? La distancia sería ¿de cuánto? De 3, ¿cierto? ¿Sí o no? Y trazo la circunferencia. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí la circunferencia, muchachos? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría algo así, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque tenga presente que aquí ¿cuánto sería el radio de esa rojita? Sería 8. Y acá también sería 8. Entonces nos quedaría algo así. ¿Sí la ven? Sí, 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 ahora sí. ¿Ahora sí la ven? Sí, 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 Listo. señor. Y los centros, la distancia entre centro y centro, son 3 centímetros. ¿Listo? Y el radio, ¿cierto? Y el radio de toda esta es 8 y acá el radio es 8. Listo. ¿Listo? Por ende, ¿cuál sería ahí la respuesta? La B. La B, ¿cierto? Entonces podemos decir que una está dentro de la otra y se corta en un solo puntico. ¿Y cuál vendría siendo ese puntico? Este de acá. Entonces la respuesta a la pregunta 7 es la opción B. Vean ahí la importancia de siempre hacer un dibujito. Si usted hace un dibujito, usted aterriza mucho, mucho el ejercicio. ¿Listo? Lo aterriza. Pero es importante también la lectura. ¿Listo? Bueno, vamos un poco lentos. Vamos lentos, lentos. Vamos hasta ahorita a 8 preguntas. Pero bueno, ahí vamos bien. Pregunta número 8. El área de un triángulo ubicado en el plano cartesiano con vértices pa. Listo. ¿Usted qué haría, qué debe hacer en ese punto? ¿Qué es lo que debe hacer usted en ese punto? Graficar, ¿cierto? Es decir, que para la pregunta número 8, ¿sí o no? Es importante que tracemos qué. Si son coordenadas, ¿qué debemos hacer con esas coordenadas? Qué debemos graficar? Plano cartesiano. Un plano cartesiano. ¿Listo? Entonces debemos trazar un plano cartesiano y ubicar esos puntos. Entonces trazamos nuestro plano cartesiano. Trazamos nuestro plano cartesiano. Y ubicamos los puntos. Entonces el primer punto me dice 0,1, ¿cierto? Entonces primer punto, 0 en X, ¿cierto? 0 en X y 1 en Y, o sea, el primer puntico es este, 0,1. El segundo puntico, ¿qué es? 2, ¿cierto? 2 en X menos 3, ¿cierto? Entonces tendríamos menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces tendríamos el puntico por acá. 2, menos 3. Y el otro puntico es el origen. 0,0. ¿Listo? Tracemos, ojo ahí, tracemos el triangulito. ¿Listo? Si trazamos el triangulito, se obtiene esto.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ahora, yo sé que el área de un triángulo, como me están pidiendo ya el área de un triángulo, es base por altura sobre 2. Y rápidamente, si yo les digo a ustedes que la altura de un triángulo de ese estilo también la puede tomar no necesariamente en el triángulo, sino también externamente. Es decir, usted puede tomar esto como altura, ¿sí o no? Usted puede tomar esto como altura. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Tendremos la altura del triángulo, ¿cierto? Tendríamos la altura del triangulito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Entonces, esto lo podemos tomar como altura. ¿Y quién vendría siendo la base? ¿Cuánto mediría la base de ese triangulito? 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, la base vendría midiendo 1, ¿sí o no? O sea, este de acá. 1, ¿sí o no? Vendría midiendo 1. Muy bien. Entonces, base 1. ¿Y cuánto mediría la altura, muchachos? ¿Cuánto mide la altura? 2. ¿No? 2. Muy bien, ¿cierto? Mediría 2. Listo. 2 por 2 y me da 1. Es decir, que la respuesta a esa pregunta es la D. ¿Listo? Entonces, la respuesta sería la D. ¿Cómo la sacaste, Sergio? A ver, ¿cómo le hiciste? Comparta, a ver, dinos cómo le hiciste. ¿Cuáles dos triángulos? ¿Tomaste este? ¿Tomaste este triangulito de acá? Ah, ok, ya sé lo que hiciste. Sí, señor. Muy bien. Ya sé lo que hiciste. Sí, señor. Tomaste este triángulo grande, ¿cierto? ¿Sí o no? Ese triángulo grande, ¿cierto? ¿Cierto? Tomaste ese triángulo grande. ¿Sí o no? Yo Muy creo bien. que yo vi con los cuadrados. Perfecto. Entonces, 2 y la base sería 4. Entonces, el área sería, ¿sí o no? El área sería ¿qué? Base, o sea, 4 por 2 sobre 2, o sea, 4. Y luego, ¿cierto? Y luego halló este de acá, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea, el que se forma acá, ¿cierto? Que vendría midiendo unos 3, ¿cierto? Con base 3, que vendría siendo 3 por 2 sobre 2, muy bien, o sea, 2. Y muy bien, otra forma 0. Y el área, entonces tomaste esta área sombreada, sería ¿qué? 4, acá sería 3, ¿cierto? Sería 4 menos 3 igual a 1. Muy bien. Dos formas de llegar a la misma respuesta. Muy bien. Perfecto, Sergio. Muy bien, lo felicito. Y, listo, pero sí quedó comprendida la pregunta, muchachos. Sí. Listo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Listo. Miremos esta preguntita. La figura representa un rectángulo de cartulina que se enrolla para formar un cilindro de altura 5 centímetros, uniendo A, B y C y D. El radio del cilindro obtenido está entre esto. ¿Qué haríamos ustedes ahí? ¿Ustedes ahí qué se les ocurriría hacer en ese puntico? ¿Qué les ocurriría? ¿Qué se le ocurre hacer ahí? Hay que sacar el radio, ¿sí o no? Bueno, ese es el punto 9.
El radio ¿cierto? sería 5, profe. Eso, ojo ahí, ya la pillaron. Con la ecuación de perímetro. Muy bien, Sergio. Sergio, ¿por qué? Usted tiene acá la cartulina, ¿sí o no? Sabemos que eso mide 5, mide 10. Cuando usted lo enrolla, tiene el cilindro, ¿cierto? ¿Sí o no? Obtiene el cilindro. Cuánto mide la altura del cilindro? ¿Cuánto midería la altura del cilindro, muchachos? Ah, pues eso sí es 5, ¿cierto? ¿Cierto? Porque vendría siendo esto de acá, ¿sí o no? Y, y ojo ahí, y la parte circular es la parte verde, ¿cierto? La parte verdecita. Y esa parte circular, ¿cuánto mide esa parte circular? 10, ¿cierto? 10 centímetros. ¿Que vendría siendo quién? El perímetro del círculo. Que vendría siendo el perímetro. ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Ah, y me están pidiendo hallar el radio, o sea, ese dato acá. Ah, pues yo sé que el perímetro de un círculo es 2 veces pi por r. ¿Qué datos conozco acá? Pues ya conozco, debo emplear esa expresión y reemplazar. Conozco ya el perímetro y debo despejar a r. Entonces, 2pi que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí o no? Simplifico. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 5pi, ¿sí o no? 5pi. Y debo dividir, ¿cierto? Yo sé que pi es 3,14. Entonces, 5 dividido por 3,14. ¿Cuánto le da eso, muchachos? ¿Cuánto les daría eso? 1.5. 1,5. Listo. Es decir, que la respuesta a esa pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál vendría siendo la respuesta a esa pregunta? B. La B. A, B. Muy B. bien. Listo. ¿Sí entendieron el razonamiento que hicimos? ¿Sí entendieron el razonamiento que hicimos, muchachos? Sí. Listo. Sí, es claro, chicos, ¿sí entendieron el razonamiento? ¿Tienen preguntas, dudas? No, profe, todo bien. Listo. Perfecto. Pues, pucha, bueno, tenía preparado en total 33 preguntas, pero bueno, lo que alcancemos a hacer, ¿listo? Miremos acá. La figura de la gráfica se rota alrededor del eje Y y forma un sólido. El volumen del sólido obtenido es, listo. Imagínense que eso está rotando. ¿Listo? Imagínense, rota alrededor del eje. Si rota alrededor ¿Se del forma eje, un octágono? ¿qué se obtiene? ¿Qué se forma, muchachos? ¿Qué se forma? Creo que se tiene un octágono, ¿Se creo. obtendría un octágono? Sí, supongo. ¿Se obtendría un octágono? Entonces, eso comienza a rotar, ¿cierto? Pues yo pensé que por cada cuadrante podían salir dos triángulos. O sea, dos Listo. lados. Por ejemplo, rotó acá, ¿sí o no? Eso rota acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué se le va formando a medida que va rotando? Que eso es una figura conocida. ¿Qué figurita se le va formando? A medida que va rotando. ¿Un octágono?
No, no se obtiene un octágono. No es un octágono. No sería un octágono. Una cometa tampoco. ¿Qué se obtendría? ¿Es un rombo? Un rombo tampoco. Es un sólido. Si es un sólido es porque es de 3 dimensiones. No, un decágono no. Ah, uy. ¿Una pirámide? No, no una pirámide. Recuerde que eso va rotando. Va haciendo este giro así. ¿Listo? Como una especie de diamante, ¿cierto? Muy bien, una especie de diamante. Y ese diamante estaría conformado por ¿qué cuerpo sólido? Tendríamos esa figurita. Entonces, estaría conformado por dos ¿qué? ¿Triángulos? No, por dos conos. Muy bien. Por dos conos. Perfecto. Estaría conformado por dos conos. ¿Sí la ven, chicos? Sí, señor. ¿Sí la ven? Listo. Y el conito de acá, el de abajito, ¿qué altura tendría? Si miramos la gráfica, ¿qué altura tendría ese cono? Dos, muy bien. Dos, observe bien, ¿cierto? Dos. ¿Qué altura tendría el conito chiquitico, el que está en la parte de arriba? ¿Qué altura tendría? Uno, ¿cierto? Muy bien. Tendría altura uno. Perfecto. ¿Y cuánto mediría el radio de los dos? ¿Cuánto mediría el radio de los dos? Dos, muy bien, ¿cierto? Diez. Dos. O sea, el radio de los dos mediría dos. Listo. Bien. Si me pide hallar el volumen, pues, ¿qué debo hacer? Pues debo hallar el volumen de los dos conitos, el de abajo y el de arriba. Y recordemos que el volumen de un cono es ¿qué? Un tercio de pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, hallemos el volumen del cono grandecito, ¿listo? O el cono número uno. Entonces, cono número uno, cono número dos. Un tercio de pi. ¿Cuánto mide el radio? Pues el radio mide 2 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto mide la altura? 2. Te reemplazamos. 2 elevado a la 2 me da 4, ¿cierto? Y 4 por 2, ¿cuánto me da? 8, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Es decir, que el cono número uno, su volumen es 8 pi tercios. 8 pi tercios. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? Ahora hallemos el volumen del cono número 2. De lo mismo, es un tercio de pi. Pero ¿cuánto mide el radio? Ah, el radio mide 2, efectivamente, elevado al cuadrado. Pero la altura, ¿cuánto es? Pues la altura es 1, ¿cierto? Ahí la altura es 1. Listo. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues 2 a la 2, ¿cuánto me da? 4, ¿cierto? Por 1, 4. Y 4 por un tercio, pues me da 4 tercios pi. Hasta ahí. ¿Vamos bien, niños? Muchachos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Ahora me piden el volumen total. ¿Y qué es el volumen total? ¿Cómo hallo el volumen total? Pues sumo el volumen del cono uno más el volumen del cono 2. O sea que ¿cuánto me daría esta suma? 12 pi, Sería 8 3 pi más 4 tercios pi. ¿Cuánto daría esa suma, muchachos? 12 pi tercios. Muy bien, ¿cierto? 12 Tienen el tercios mismo quiere decir denominador, se deja el mismo denominador, nos da 12 pi tercios
Y al simplificar, ¿cuánto nos da? 4pi. 4pi. Es decir, que la respuesta a esa pregunta es la opción A. ¿Listo? Sería la opción A. Fácil, difícil, ¿cómo les ha parecido los ejercicios? Pues acá toca hacer bastante para llegar a la respuesta. Hay que hacer procesos, ¿no? Pero por eso es importante conocer esto, ¿listo? Hay que hacer procesos. Eso sí les digo, hay que hacer procesos. Listo. Bien. A ver si hacemos al menos 20 preguntitas. Listo, miremos la siguiente pregunta. Miremos la siguiente. En la figura muestra una esfera de centro O y radio 13. ¿Listo? Al interceptar un plano con la esfera, se determina la circunferencia de centro R. Si la distancia entre O y R es 5, el área de la circunferencia con centro R es. Si usted lee en este ejercicio, a primera vista, ¿qué se les pasa por la cabeza? Complicado, ¿cierto? Complicado, ¿sí o no? Pero si lo vamos a ver en detalle, se dará cuenta que el ejercicio es muy sencillo. El ejercicio es supremamente sencillo. Mire por qué. Vamos a mirarlo por qué. Tenemos que ese es el radio R, ¿cierto? Y acá tenemos el otro radio. Sabemos que esta distancia es 5, ¿cierto? Esta distancia es 5. ¿Sí o no? Y sabemos que el radio del círculo más grandecito, ¿cuánto es? 13. ¿Qué se le formó allá adentro? ¿Qué se le formó allá adentro? ¿Un rectángulo? Un rectángulo, muy bien. Entonces, ¿obtuvo usted qué obtuvo ahí? Un triángulo rectángulo, donde esto mide 5 y esto mide 13. Y el radio que le pide vendría siendo ¿qué? Un cateto. ¿Sí lo ven? El punto aparentemente es difícil, pero simplemente, si observamos bien, es un triangulito que se me forma ahí. Por tanto, ¿qué debo emplear ahí? Pitágoras. Teorema Pitágoras. de... Pitágoras, ¿cierto? ¿Cómo quedaría planteado el teorema de Pitágoras? Entonces, ¿qué me dice? Hipotenusa. Ah, quedaría 13 al hipotenusa. cuadrado. 13 al cuadrado igual a 5 al cuadrado más el radio, Menos R el al radio. cuadrado. más el Pero, radio al cuadrado. pero debo despejar porque necesito hallar a R, ¿cierto? Entonces, al despejar R cuadrado, ¿cómo nos queda? 5 al cuadrado menos 3 al Ajá, cuadrado. Menos al revés. 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Muy bien, listo. Listo. 13, ahora sí resolvemos. 13 al cuadrado, ¿cuánto es? 169. 169. Menos 5 al cuadrado, pues sabemos que es 25. Al hacer esa restica nos da 144. 144. Hallamos raíces, ¿cierto? Entonces, ¿la raíz cuánto es? 12. Es decir, que esto mide 12. Pero me están pidiendo hallar el área de quién? Del círculo, ¿cierto? Del círculo cuyo centro es R, ¿cierto? Es R. Por tanto, que ya conozco el radio y me piden hallar el área, pues ¿qué debo aplicar? Pues que área, la formulita. Área por pi al cuadrado, por R al cuadrado. Pues ya conocemos el radio, que es 12, y 12 al cuadrado, pues me da 144 pi. Es decir, que la respuesta a esa pregunta es la Así. C. Listo, es la C. Fácil, difícil, ¿cómo está esa pregunta?
¿Mm? Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta el momento No, tenemos, señor. ¿no? señor. Listo. Entonces, sigamos. La suma interna de los ángulos de un polígono de 5 lados es de. Listo. Es de. ¿Usted cómo procedería a resolver esa pregunta? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo procedería a hacerlo? Dibujando. ¿Usted qué haría ahí? Primero dibujarlo, ¿no? El Un polígono de 5 lados, polígono. el que usted quiera. Bueno, no el que quiera, sino del que tenga 5 lados. ¿Listo? El pentágono. Por ejemplo, esto acá. ¿Bien? Listo. ¿Sí o no? Y yo le voy a enseñar un truquito. Dentro del pentágono, ¿cierto? Dentro del pentágono, trácese triángulos. Entonces, por ejemplo, voy a trazar acá un triángulo. ¿Listo? Y yo sé que la suma interna, ¿cierto? De los ángulos de un triángulo, ¿cuánto es? 180. 180 grados. ¿Y este triangulito cuánto sería? 180 grados. ¿Y el de acá? 180. 180. O sea, sería la D, Si 540. sumo todo, ¿cuánto sería? 540. 540. 540 grados. Por tanto, la respuesta a esa pregunta es la D. Sería la D. Si yo le diera una figura de 6 lados, ¿cuántos triángulos usted dibujaría ahí adentro? 4. 4, ¿cierto? Entonces, si es de 6 lados, ¿cuántos serían los ángulos? 720. 720. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Claro o no claro, niños? Listo. Perfecto. Bueno. Pregunta 13. A ver cómo nos va con esa pregunta número 13. El volumen de la figura corresponde a. Listo. Entonces, observe esa figura. ¿Qué debe hacer usted en esa figura? ¿Qué volumen debe hallar? Observe la figura. Cono y El una cono semiesfera y una o no, una semiesfera. Muy bien. El cono y una semiesfera. Entonces, esa figura se obtiene a partir de tomar el volumen de una semiesfera y el volumen de un cono. Listo. Muy bien. Perfecto. Listo. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, recordemos, ¿cuál es la expresión que me permite hallar el volumen de una esfera? ¿Cuál es la expresión que me permite hallar el volumen de una esfera? Muy bien, Paula. 4/3 de pi por r al cubo. ¿Listo? Por r al cubo. Listo. Por r al cubo. Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar el volumen de esa esfera. Pero recuerde que el volumen de esa esfera, ¿sí o no? Como es la mitad, ¿qué debo hacer? Como es la mitad, ¿qué debo hacer? Dividirla. ¿En dónde? Divido por ¿verdad? dos. ¿Listo?
dividido por 2. Entonces, resuelvo. Me queda 4 tercios pi, pero ¿quién es R? Ah, R es el radio, o sea que sería R mayúscula a la 3. Sobre 2. ¿Qué va a hacer ahí? Pues ahí yo debo aplicar carita feliz. Entonces, 2 por 3 y 1 por 4. Entonces me va a quedar 4 pi por R a la 3 y 2 por 3, 6. ¿Listo? Simplifico, mitad, ¿y qué me queda? 2 pi por R a la 3 sobre 3. Y listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No sé. ¿No? Listo. Entonces ya hallé el volumen de la esfera. Ahora debo hallar el volumen del cono. Y recordemos que el volumen del cono es 1/3 de pi por radio cuadrado por altura. Entonces, reemplazo. 1/3 de pi. ¿Pero quién es el radio acá? Ah, el radio es R. Entonces quedaría R a la 2. ¿Y quién es la altura? Es R, ¿cierto? Quedaría R. Listo. Entonces multiplico. 1/3 pi. R al cuadrado, pues me queda R a la 2 por R, ¿cierto? Multiplico. R cuadrado por R. ¿Cuánto le daría? R a la 3, ¿cierto? Listo. Ya hallamos el volumen de la semiesfera y el volumen de, del cono. Ahora para hallar el volumen total, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer para hallar el volumen total de esa? Se suman, ¿cierto? Entonces, ¿qué sumamos? 2 pi R a la 3 sobre 3 más, ¿cierto? Más, ¿sí o no? ¿Sí o no? Más. ¿Más qué? 1/3 pi por R a la 3. Si usted hace esa suma, muchachos, si usted hace esa suma, ¿cierto? ¿Cuánto les da, cuánto le daría esa suma? ¿Cuánto le daría esa suma? Deja el mismo 3, ¿cierto? Mismo denominador. ¿Y cuánto le da 2 pi R3 más 1 pi R3? ¿Cuánto le daría eso? 3 pi R3. Muy bien. 3 pi R3. ¿Cierto? Muy bien. 3 pi R3. ¿Qué se cancela acá? El 3 y le quedaría Pi R3. pi R3. Es decir, que la respuesta correcta Es la C. era C. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Ha sido difícil hasta el momento o se ha sido un poco ameno los ejercicios? No, profe, pues desde que uno los analice bien, fácil. ¿Listo? Perfecto. Ok. Miremos la pregunta 14. ¿No? Era pregunta 14. A ver cómo nos va con la pregunta 14. Miremos cómo nos va con la pregunta 14. Listo. Pregunta 14. Listo. En la figura, ABCD representa un cuadrado y E el punto medio de AD. Si el segmento BE mide raíz de 5, entonces el perímetro del cuadrado ABC es de... Listo. Vamos a ver. Pregunta 14. Listo. Entonces, hagamos el dibujito.
Me dice que BE mide raíz de 5. O sea, esto mide raíz de 5. ¿Sí o no? ¿Cierto? Es el punto medio, ¿no? La mitad. Esto. Raíz de 5. ¿Sí o no? Raíz de 5. Y yo no sé cuánto mide, AE, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo no sé cuánto mide AE. Entonces le coloco una X. ¿Sí o no? Le coloco una X porque no sé cuánto mide. Si es el punto medio y AE mide X, ¿cuánto mide de A a B? ¿Cuánto mediría de A a B? 2X, ¿sí o no? 2X. Listo. 2X. Necesito hallar a X. Tengo esos datos. ¿Qué debo emplear ahí para hallar a X? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Muy bien. Teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo me queda el teorema de Pitágoras? X Hipotenusa al cuadrado igual cuadrado. a Bueno, con X con hipotenusa, ¿no, hijo? Recuerda que la hipotenusa, ¿quién es? Raíz de raíz de 5. 5. Es hipotenusa al cuadrado. ¿Igual a qué? A la suma de los catetos al cuadrado. Listo. ¿Listo? Profe, una Sí. pregunta. ¿No Dime. importa el orden de los catetos? O sea, ¿se puede poner el opuesto y después el adyacente? No importa, no importa, ¿listo? Listo. No importa, ¿vale? ¿Qué hago acá? Pues debo despejar a X, ¿sí o no? Despejo a X. Entonces, aquí potencia con raíz se cancela. Nos queda 5. ¿Cuánto nos da acá? 2X a la 2. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría ahí? 2x a la 2 más x a la 2. Muy bien. 4X a la 2, ¿cierto? Más X a la 2, que me da Ok. X a la 2, ¿cierto? Pues ahí se suma normal, ¿no? Se suma normalito. 5x a Me la da 2. 5X a la 2. Despejo a 5, ¿cierto? Entonces 5 pasaría a dividir, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? 1, ¿sí o no? Me quedaría 1. 1, ¿cierto? Hallo raíz y raíz de 1, pues es 1. Listo. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Listo. Sí. Bueno, chicos, por tanto, ¿cuánto mide el perímetro del círculo? Si sé que aquí X mide 1, si aquí X es igual a 1, pues me queda 2, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuánto mediría el perímetro? ¿El perímetro? ¿Sí me están viendo el perímetro? Sí. Entonces, ¿cuánto mediría el perímetro? Si este ladito mide 2, acá mide 2, aquí 8. Muy bien. Entonces, la 8. respuesta correcta es la C. ¿Listo? Perfecto. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ese puntico? Sí, señor. Listo. Perfecto. Bueno, perfecto. Miremos la pregunta número 15. Las medidas de los lados de un triángulo rectángulo e isósceles son 6 y 6 raíz de 2 centímetros. El radio de la circunferencia que se puede circunscribir en ese triángulo es. Entonces, rápidamente, recordemos, ¿qué es un triángulo isósceles? ¿Qué es un triángulo isósceles, muchachos? Los tres lados miden igual. Ese es equilátero. Que Y uno de los sus tres lados ángulos miden mide igual. más de 180 grados, Ese más es de 90 grados. obtusángulo.
Muy bien, Paula. Que tiene dos iguales y uno es igual. Listo, muy bien. Tiene dos lados iguales. Y para este caso, el triangulito es rectángulo. Es decir, ¿qué significa eso? Si es rectángulo, es porque los catetos, ¿qué? Son iguales. Son iguales, muy bien. ¿Y Son iguales. cuánto medirían los catetos? 6. 6 Sí. centímetros. ¿Cierto? Por ende, la hipotenusa, ¿cuánto mide? 6 raíz de 2. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Traza una circunferencia. Bueno, más o menos, ¿no? ¿Cierto? El radio de la circunferencia que se puede circunscribir, o sea, por tanto, ¿cuánto sería ese radio, chicos? ¿Qué harían ustedes? Ya les queda, se hace un pedacito. Tienen el triángulo, ¿cierto? Traza la circunferencia y le piden hallar el radio de esa circunferencia. ¿De cuánto sería el radio de esa circunferencia? De 3. La mitad de la 3 hipotenusa. raíz de 2. La mitad de la hipotenusa. Muy bien. Entonces, 6 raíz de 2 es la hipotenusa, que vendría siendo el diámetro, ¿cierto? También es el diámetro. ¿Sobre qué? Sobre 2. Al simplificar, ¿cuánto le da? 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. La respuesta correcta a esa pregunta es la C. ¿Listo? Muy bien. La respuesta correcta es la C. Listo, miremos estas ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo. La figura presenta 3 circunferencias de radio 1 que son tangentes entre sí y un triángulo cuyos vértices coinciden con los centros de la circunferencia. El área del triángulo es... Bueno. Si usted esa pregunta, ¿qué es lo que haría primero? ¿Qué haría primero con esta pregunta, con la figura que le dan ahí? Ahí pues ahí uno sumando los rayos sabe que cuánto mide el lado del triángulo. Muy bien, ¿cierto? ¿Sí o no? Haciendo, muy bien. ¿Sí o no? Perfecto, muy bien. Ah, profe, pues si los radios es 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues yo ya tengo, trazo mi triangulito acá apartecito, pues ya conozco sus medidas. Mide 2, 2 y 2. Ese es un triángulo equilátero porque los lados miden iguales. Listo, muy bien. Me están pidiendo hallar ¿qué? El área de un triángulo, que es base por altura, sobre 2. Usted ya conoce la base, que es 2. Pero le falta hallar ¿qué? La altura, que vendría siendo este de acá. ¿Sí o no? Cuando usted traza ese segmentico, la altura se divide en dos partes iguales. Entonces, ¿dónde quedaría midiendo? ¿Qué debe emplear ahí para hallar altura? Pitágoras. Teorema. Teorema de Pitágoras. Muy bien. Teorema de Pitágoras. Perfecto. ¿Y entonces quiero hallar esa altura? ¿Y cómo me va a quedar el teorema de Pitágoras? 2 al cuadrado 2 a la 2 igual a 1 al cuadrado cuadrado. más h al cuadrado. Listo. Debemos despejar a h. ¿Cómo quedaría h despejada? H al cuadrado. H al cuadrado igual a 1 al cuadrado menos Ajá, 2. Ah, ajá. no, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Listo, muy bien.
Resolvemos, 2 al cuadrado, pues le da 4 menos 1, eso le da 3, ¿cierto? Aplica raíz y le queda raíz de 3. Es decir, que la altura mide raíz de 3. Por tanto, ¿cuánto mediría el área? Pues la base es 2. ¿Y cuánto la altura? Raíz de 3 sobre 2. Se cancela el 2 y por ende el área es raíz de 3. Entonces, la respuesta a esa pregunta es la D. ¿Listo, chicos? Es la D. Dime, Sergio. Dime. Sí, hay una ecuación, pero cuando el triángulo es equilátero, que yo la recuerde, no, realmente no la recuerdo. Si soy sincero, no la recuerdo. Pero cuando el triángulo es equilátero, esa expresión solamente es cuando el triángulo es equilátero. eh, Hay una expresión que te permite hallar el área de forma inmediata, pero realmente no la recuerdo. Realmente no la recuerdo. ¿Listo? Déjame, yo la consulto y la miramos. ¿Listo? Listo. Bueno, en esa pregunta sí es de conocimiento, o sea, sí realmente hay que sabérsela. Si uno no se la sabe, pues ahí sí graves. De todos los triángulos rectángulos de hipotenusa dada, el de mayor área es un triángulo isósceles, chicos. La respuesta correcta es isósceles. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, cuando eh, un triángulo rectángulo es isósceles, es del de mayor área. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan. ¿Listo? Ese sí es de conocimiento. Listo. Vamos a hacer esa pregunta a ver cómo nos va. ¿Vale? Es una preguntita un poco, hay que pensarla bien, hay que analizarla bien, pero a ver cómo nos va. ¿Vale? Pregunta número 18. Listo. Vamos a ver cómo nos va con la pregunta número 18. Pregunta número 18. En la figura FB, BD, ese símbolo que aparece ahí, ¿qué significa ese símbolo, muchachos? ¿Qué significa ese símbolo? No. ¿Qué significa ese simbolito ahí? ¿Qué significa? ¿Saben? ¿No saben? No, profe, ni idea. ¿Ni idea? Bueno, entonces para que lo recuerden, ese simbolito, recuerden. Rectas paralelas, si usted ve un simbolito así, y rectas perpendiculares. ¿Listo? Rectas perpendiculares. Paralelas, recuerden, misma inclinación, pero jamás tiene un punto en común. Y perpendiculares, que se cruzan un puntico y forma 4 ángulos de 90 grados. ¿Listo? Es decir, que dos rectas son perpendiculares que al cruzarse forman ¿qué? Ángulos de 90 grados. Ahora sí, ¿listos, chicos? Entonces, me dice que F y B y D son perpendiculares. Y C y FC es perpendicular a CE. Suponga que FC es la bisectriz del ángulo BFD. ¿Qué es bisectriz, chicos? ¿Qué es bisectriz?
¿Es la mitad en donde corta el ángulo? Sí, es la Como recta. en el vértice. Sí, y lo divide en dos partes iguales. ¿Listo? Y divide en dos partes iguales. ¿Vale? Divide en dos partes iguales. Y sabemos que el ángulo BDF y el ángulo BFC son iguales. ¿Es correcto afirmar que el ángulo FS es? Entonces vamos por partes. Me dice que FB, ¿cierto? Y BD son perpendiculares. ¿Qué significa eso? Que aquí se forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, ¿sí o no? Listo. Y luego me dice que FC y CE son perpendiculares. Es porque aquí también se forma ¿qué? Un ángulo de 90 grados. ¿Vamos bien hasta ahí? Me dice también que FC, espera, FC es la bisectriz. Es decir, mis chicos queridos, que el ángulo de acá queda dividido ¿en qué? En En dos. dos partes iguales. ¿Sí o no? En dos partes iguales. Dos partes iguales. Esto, en dos partes iguales. Y me dice que el ángulo, ¿cierto? El ángulo acá de D es igual al ángulo de BFC, o sea, es igual a este ángulo acá. Listo. Y me están pidiendo hallar cuánto mide este ángulo acá. Listo. Si ese triángulo acá es igual a este, ¿cierto? Si el ángulo acá es igual a 2, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque se dio en dos partes. Y 2 es igual a 3, ¿cierto? Y 1 es igual a 3. ¿Cuánto mediría el ángulo acá? ¿Cuánto mediría ese ángulo acá? Si son iguales, ¿cuánto mediría ese ángulo? Si el ángulo... ¿cuánto? 45. 45 mediría ese ángulo. Recuerde que aquí se dio en dos partes iguales. Si el ángulo, a ver, 2 y 3 son iguales, ¿cierto? Por ende, 1 y 3 son iguales. Entonces, este ángulo de acá, y recuerde que la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados. Entonces, el ángulo de acá, ¿cuánto mide? ¿90? No, porque ya lo tenemos. 30 grados. 30, sí, 30. Muy bien. Es decir, que este mide 30 grados y este mide 30 grados. Muy bien. 30 grados. Perfecto. El de acá mide 30 grados. Por tanto, ¿cuánto mide el ángulo faltante? 60. 60. Entonces, la respuesta a esa pregunta es la opción A. ¿Claro o no claro? Bueno. Sí, ¿claro o no claro? Bueno, ven a esos muchachos. Sí, este video se va a subir a nuestro... Bueno, ese video se va a subir a nuestro canal. Entonces, pues lo ven y para que lo noten. ¿Listo? Bueno, pregunta 19. Este de acá, el de 60 grados es este de acá, el ángulo E, que es lo que te pide ya el ejercicio. ¿Por qué 60 grados? Porque el ángulo de acá, ¿cierto? Mide 60 grados. Pero cuando se le pasó la rectica, lo dividió ¿en qué? En dos partes iguales. Entonces, ¿cómo quedan las partes iguales? 30 grados y 30 grados, ¿cierto? Y sabemos que el ángulo de
y el ángulo DF son iguales. Como son iguales, por transitividad, pues miden 30 grados. Por esa razón, se obtiene esto. Y ten presente que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Ya aquí tú tienes 90 más 30, entonces ¿cuánto mediría el faltante acá? 60 grados. ¿Listo? Mediría 60 grados. Listo. Perfecto. Bueno, miremos ese puntico acá. En la figura se muestra un rombo. Yo creo que podemos hacer unos dos últimos puntos y terminamos. En la figura se muestra un rombo. Si AB mide 3 centímetros y CD mide 5 centímetros, entonces el perímetro del rombo es. ¿Cuál es la característica principal de un rombo, muchachos? Que todos los lados son iguales. Que los lados miden iguales, ¿sí o no? ¿Cierto? Que los lados son iguales, ¿cierto? Si no son iguales, se le conoce como romboide, ¿cierto? Si los lados son diferentes, romboide. Listo. Es como un cuadrado inclinado. Para mirarlo de esta forma, ¿cierto? Perfecto. Ay, me quedó grande hacer ese dibujo. Listo. Listo. Y me dice que la diagonal más grandecita mide 5, ¿cierto? Y la diagonal más pequeñita mide 3. Y me está pidiendo hallar el perímetro del rombo, ¿sí o no? Cuando yo trazo cuando trazo las diagonales, ¿qué se obtiene dentro del rombo, muchachos? ¿Qué se obtiene dentro del rombo? Los triángulos. Triángulo rectángulo, ¿sí o no? Donde este va a medir 5 medios y este de acá va a medir 3 medios, ¿no? Porque la mitad, ¿cierto? Ah, y si yo hallo este lado, ¿qué estaría hallando? La hipotenusa, ¿cierto? Y si yo hallo la hipotenusa, ya puedo hallar el perímetro El del rombo. perímetro. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro, niños? Creo que no me quedó claro dónde sacó el 5 medios. Porque recuerde que cuando traza las diagonales, toda la diagonal mide 5. Y si traza la otra diagonal, divide en dos partes. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Ya. Divide en dos partes. Entonces, usted tiene ese triangulito acá. 5 medios, 3 medios. Entonces, aplica el teorema de Pitágoras. Tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? 5 medios al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 25 sobre 4. 25 sobre 4. Y 3 medios a la 2, ¿cuánto le da? 9 sobre 4. 9 sobre 4. ¿Cuánto le da esa suma? 34 sobre 4. 34 sobre 4. ¿Sí o no? Listo. 34 sobre 4. Usted halla la raíz, ¿cierto? Halla la raíz. ¿Sí o no? Halla la raíz. ¿Cierto? O simplifica, ¿no? Usted acá puede simplificar, ¿no? Mitad 17, mitad 2, ¿cierto? Halla la raíz. ¿Y qué le queda? Raíz de 17 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Vamos bien ahí? Yo creo que Es decir, que ese ladito mide raíz de 17 sobre 2. Por tanto, ¿cuánto mediría el perímetro?
le piden el perímetro. ¿Qué haría usted para hallar el perímetro? ¿Qué haría para hallar el perímetro? Le sumamos. Te suma, ¿cierto? ¿Cuántas veces suma? ¿Pero sumaría o no? Algo más rápido, más sencillo, sale más rápido. Multiplico por Multiplico 4. por cuánto? Pues por 4, muy bien. 4 por 17 sobre 2. Listo. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? 4 raíces y 17 sobre 2. O sea que la respuesta correcta es la D. De ¿Listo? La respuesta correcta es la D. Esta no, por lo que se quedó mal planteada. Entonces, esa no. Hagamos la 21. El volumen de la caja cúbica más pequeña que puede contener una esfera de 5 centímetros de radio es... Entonces, ¿qué haría ahí en ese ejercicio? ¿Qué haría en ese ejercicio, muchachos? Así harías un dibujo, ¿cierto, Paula? Muy bien. ¿Y qué dibujo harías? ¿Qué dibujo haríamos ahí? Muy bien, una esfera y un cubo. Pero, ¿cómo quedaría el dibujo? Tenemos que emplear una esfera y un cubo, pero ¿cómo quedaría el dibujito? La esfera dentro del cubo. Eso, la esfera dentro del cubo. Muy bien. Entonces, trazo aquí el cubito. Recuerde que un cubo tiene la característica que todas sus caritas son iguales, ¿cierto? Trazo mi esferita. Entonces va a quedar, bueno, ese dibujo quedó ahí más o menos, pero trazo la esfera. Listo. Perfecto. ¿Sí o no? Y me dice que el radio, ¿cierto? El radio de la esfera, ¿cuánto es? Mide 5, ¿cierto? Mm, ¿Cuánto mediría, cuánto mide, por ende, la arista? O sea, el ladito del cubo, ¿cuánto mediría? 5. El radio mide 5, pero ¿cuánto mediría la arista? 10. 10, ¿cierto? 10, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? 10, ¿sí o no? Y me están pidiendo sobre el volumen. Ah, y el volumen de un cubo es igual a ¿qué? Y el volumen de un cubo es igual a ¿qué? Ah, chicos. ¿Qué pasó? ¿Ya aburrieron? El volumen de un cubo es igual a ¿qué? Muy bien. Arista a la 3. Es decir, deben tomar, recuerde que en un cubito los laditos tienen la misma medida, en ese caso mide 10. Por tanto, ¿qué debo tomar? Pues ya hice razonamiento y deduje que el lado mide 10, pues ¿cómo me quedaría? 10 a la 3. ¿Y cuánto me da esto? 1000. Muy bien. Por ende, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál sería? La opción A. Perfecto. La opción A. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Y hagamos esta última. Hagamos esta última. ¿Listo? En la figura se ha construido cuadrados a partir de los lados de un triángulo rectángulo. Si los catetos de ese triángulo mide 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente, el área total de la parte sombreada es... Entonces, tenemos lo siguiente.
Pues ahí ya tengo de hallar el área de 2 cuadrados. ¿Sí o no? Usted nos dice que los catetos, ¿cuánto miden? Uno mide 4 y uno mide 5. Ah, ¿cierto? Y como es un cuadrado, recordemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide el área de ese cuadradito de acá? Pues uno 16 y el otro 25. 16 y el otro 25. Perfecto. Y pues Pero toca necesito hallar teorema. el otro lado. ¿Pero qué va a hacer? Teorema. Debo emplear teorema de Pitágoras para hallar la medida de lados, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría ahí Pitágoras? Entonces, necesito hallar ese ladito. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? 4 a la 2, ¿cuánto me da? 16 más 5 a la 2 me da 25. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 42. Ah, no. 41. 41. Hallo la raíz, ¿cierto? Y me queda raíz de 40. Es decir, que este ladito mide raíz de 41, ¿sí o no? Pero quiero hallar el área. Si yo hallo el área de este cuadrado, ¿cuánto mediría el área de ese cuadrado? Recuerde que el área es ¿qué? Lado al cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadradito? Ah, pues mide raíz de 41, ¿sí o no? Elevado a la 2. Ah, Raíz se cancela y ¿qué nos quedó? 41. 41. Por tanto, al sumar las tres áreas, ¿cuánto nos daría? 82. 82. Es decir, que las áreas sombreadas, ¿cierto? Es la suma de 16 más 25 más 41, que nos daría 82 centímetros cuadrados, que la respuesta a esa pregunta es la C. ¿Listo, niños? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Y bueno, hagamos esta última y ya los dejo descansar. No, ¿No qué? ¿No la hacemos? no, pero descanso. Hagamos la última, ¿listo? Hagamos la última, ¿vale? Y ya terminamos, ¿listo? Si un lado de un cuadrado se triplica, entonces el área del nuevo cuadrado es guión veces mayor con respecto al área de original. Y el perímetro del nuevo cuadrado es guión veces mayor con respecto al perímetro de original. De lo que yo les sugiero acá en ese tipo de ejercicios, pues hágase un cuadrado, ¿listo? Colóquele una medida, no sé, 2. Si el lado se triplica, ¿cierto? Recuerde que los lados tienen las mismas medidas. Al triplicar, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a medir el otro cuadrado? ¿Cuánto va a medir? El lado se triplica. Entonces multiplicamos por 3. ¿Cuánto va a medir el otro lado? 6. 6, ¿cierto? Y ¿Sí o no? sumamos 6, ¿cierto? 6, 6, 6. Si yo hallo el perímetro de cada uno, ¿cuánto es el perímetro de cada uno? El primero, ¿cuánto es? 8. ¿Y 8, y el segundo cuánto es? 24. 24, 24. Si hallo el área del primero, ¿cuánto es el área del primero? Recuerde 4, que es 2 a 2, 4. ¿Y el área del segundo cuánto es? 36, Listo. Pregunta, ¿cuánto aumentó el perímetro de acá? 16. Pero no el número, sino ¿en qué? En Ah, 3 veces. 3 veces, ¿cierto? Aumentó 3 veces, ¿cierto? ¿Y cuánto aumentó el área acá?
¿Cuánto aumentó el área? 9 veces, ¿cierto? 9, ¿cierto? Porque 9 por 4, 36. Listo. Ahora sí podemos responder a nuestra preguntita. Si el área de un cuadrado se triplica, entonces el área del nuevo cuadrado es ¿cuántas veces? 9 veces, ¿cierto? Mayor con La C. respecto al original. Y el perímetro del nuevo cuadrado es ¿qué? 3 veces con mayor con respecto al perímetro original. De la respuesta correcta es la C, mi muchacho. La C. ¿Listo? Y bueno, niños, pues queda mucho más, pero yo espero que con lo que trabajamos hoy, pues les sea de mucha ayuda para... Queda re clarito lo del teorema. ¿Listo? El próximo martes comenzamos un nuevo tema. Vamos a trabajar pensamiento numérico. Vamos a recordar poquitico de exponente, logaritmos, radicales, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, resolución de problemas. Recuerden que el 5 de septiembre, junio, se aplica el simulacro. Entonces, para que estén preparaditos, ¿vale? Desde antemano agradezco mucho que hayan asistido a estas sesiones. Sé que para muchos es duro, además por la carga académica que cuenta cada uno. Para mí esos espacios pues son muy reducidos, puesto que también estoy bastante ocupado. Pero bueno, lo importante es que espero que lo hayan aprovechado, les sirva de mucho y bueno, quedamos atentos. ¿Listo? Les deseo una feliz noche, cuídense mucho. Muchas gracias, chicos.